El triunfo en las elecciones parlamentarias de Groenlandia del opositor Partido Democrático de centroderecha y que impulsa un proceso gradual de independencia de Dinamarca tomó por sorpresa al gobierno danés y a los Estados Unidos, que pretenden el control de la isla más grande del mundo. Groenlandia, de 57.000 habitantes, está ubicada entre los océanos Ártico y Atlántico. El 80% de su territorio está cubierto de hielo y desde hace casi 300 años integra el reino de Dinamarca, que está a unos 3.000 kilómetros de distancia en un régimen de semi-autonomía. El líder del Partido Democrático, Jens Frederik Nielsen, de 33 años, convocó tras el triunfo a todas las fuerzas públicas a trabajar por la unidad. El llamado de Nielsen responde a que obtuvo casi el 30% de los votos y está obligado a negociar con los otros partidos la conformación de un nuevo gobierno. We have to collaborate with other parties, so we are going to talk with every parties from the election. So we don't know who we are going to collaborate with, but we are open to discuss and debate what we are going to make from politics. En segundo lugar se ubicó el partido Naleraq y en el tercer y cuarto puesto los dos actuales partidos de la coalición gobernante, Inuit Ataqatigiit y Siumut, marcando una sorpresiva derrota para el primer ministro Mute Hede. I hope for a broad mandate government tomorrow and not just a government that is comprised of who has the most voters, because then it'll be the cities against the coast, and we don't want that. La casi totalidad de los candidatos y espacios políticos groenlandeses quieren la independencia de la isla, que tiene soberanía sobre sus propios asuntos internos, pero no sobre política exterior y defensa, esferas que están en manos de Copenhague, quien también proporciona alrededor de $1.000 millones para sostener la economía de la isla. El matiz que diferencia a cada uno de los partidos groenlandeses es precisamente el ritmo con el que se debería lograr esa autonomía de Dinamarca. La cuestión de la independencia fue el eje de la campaña, reavivada por las pretensiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de controlar la isla, llegando a proponer comprársela a Dinamarca. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, consideró absurda la iniciativa de Trump, pero ahora Dinamarca teme el uso de presiones económicas e incluso militares por parte de Washington para lograr el control de Groenlandia, donde casi un 85% de la población rechaza la idea de pasar a formar parte de Estados Unidos. If Trump thought that he would have had any success and impacts on the election, he didn't succeed because the party that won the election says, as I just mentioned, that we have to build the roads to independence, and it might take several years. Denmark is not able to do that. El interés de Trump se basa en dos aspectos relevantes: la ubicación estratégica de Groenlandia en la disputa con Rusia y China por el control del Ártico, que considera vital para la seguridad nacional de Estados Unidos, y los recursos naturales que están en su territorio, como petróleo, gas y minerales críticos para usos tecnológicos y para fabricación de automóviles eléctricos. We really need it for national security. I think that's why NATO might have to get involved in a way, because we really need Greenland for national security. It's very important. You know, we have a couple of bases on Greenland already, and we have quite a few soldiers, and maybe you'll see more and more soldiers go there. Un dato que no se puede soslayar es que si bien gran parte de la superficie de Groenlandia está cubierta de hielo, el cambio climático está reduciendo esa capa, lo que facilita la extracción de recursos minerales y energéticos. Nielsen, el flamante vencedor de las parlamentarias, quien fue congratulado desde Copenhague, aseguró que manejará con tranquilidad la relación bilateral con Estados Unidos. Su postura de llegar a una independencia en forma gradual parece tener el respaldo de la primera ministra danesa,
This basically means that Danish foreign policy is locked under the ice cap in Greenland. And it's very tough times because we have all this going around with the Ukraine, what's happening between Europe and the United States. And you will hear our Prime Minister Mette Frederiksen, she will speak in a much softer tone that she probably would like to do. Nielsen es consciente del valor geoestratégico de la isla y también sabe que el principal desafío es lograr el desarrollo económico de Groenlandia, para luego obtener la independencia que respalda una mayoría de la población y de los partidos groenlandeses, pero con diferentes tiempos, ansiedad y necesidades. Ansiedad y necesidades. Así terminamos este informe especial que habla no solo del presente, sino sobre todo del futuro de Groenlandia. Pero obviamente Groenlandia tiene, Leticia, su historia y ya se la estamos contando, ¿no? Sí, así es, Pablo. Groenlandia, a ver, primer punto clave para entender, asociada cultural y políticamente a los reinos de Noruega y de Dinamarca desde hace más de un milenio. Bueno, la mayoría de sus 57.000 habitantes son inuit, término que designa a varios grupos de pueblos árticos. Y seguimos repasando más de la historia de Groenlandia. En el siglo XVII, exploradores dano-noruegos establecieron una presencia escandinava permanente en la isla. Nos remontamos a 1814. Bueno, allí Groenlandia fue transferida por Noruega a la corona danesa. Se lo explicamos también en el informe. Así es. La Constitución danesa de 1953 le confirió a Groenlandia el estatus de colonia. Bueno, un dato interesante, en 1979, tras un referéndum, Dinamarca otorgó a la isla el autogobierno. Exactamente, y en el 2008, que es el otro punto clave de la historia de Groenlandia, el gobierno groenlandés asumió más potestades, quedando en manos de Dinamarca la defensa, la política monetaria y las relaciones exteriores. Bueno, Groenlandia con un poquito más de 57.000 habitantes. Muy poquitos, Pablo. Sí, claro. Unos miles más de Bragado, mira, de la ciudad de donde soy. Es Correcto. una población, por supuesto, muy pequeña, porque recordemos que casi el 80% de su territorio es hielo, ¿no? O sea, si bien es muchísimo más extenso, es varias veces más extenso de lo que es incluso el reino de Dinamarca, es una zona donde no es fácil, digamos, vivir Totalmente. en cualquier parte, por esto que mencionábamos. Bueno, presente y futuro de Groenlandia a través y a partir de estos comicios, ¿no? Que son importantes, que son claves, que estábamos analizando en el informe, que Leticia lo había empezado a analizar, ni bien comenzamos esta edición. Exactamente, características de quienes triunfaron en estas elecciones, en estos comicios. No es un dato menor. No es una... A ver, ¿quién ganó? La oposición. No, sí, claro. Vamos a decir, el oficialismo, que es una coalición conformada en este momento por lo que es la izquierda y los socialdemócratas, que además habían sido quienes gobernaron durante los últimos años, fueron los perdedores, los grandes perdedores de esta elección. ¿Quién ganó? El partido que gana es interesante porque se consideran independentistas moderados. Es decir, que buscarían o posiblemente pueden llegar a buscar la independencia, pero sobre todo porque el partido segundo, el que sacó un 25% y el que ganó un 30% y van a tener que formar coalición, son independentistas directamente, y ellos en campaña han dicho que quieren tener una asociación con Estados Unidos, y que sea incluso Estados Unidos quien se haga cargo de la defensa de Groenlandia, ¿no? Recordemos que Donald Trump viene sosteniendo que incluso podría llegar a comprar la isla, que por cuestiones de seguridad sería clave tenerla bajo el control de Estados Unidos, y que dijo hace poco que ve esto posible. Bueno, es decir, de anexarla. Exactamente, o que quede bajo el control o firmar este estado de asociación, como lo planteaba, decía, el segundo espacio político que posiblemente forme gobierno, o sea, hay que ver, pero es una opción, digamos, no es un dato menor, que es un partido que se está mostrando a favor de tener una asociación con Estados Unidos, en la cual podría incluso, por ejemplo, hacerse cargo, como lo mencionábamos ahí, ¿no? Porque actualmente, y con los cambios históricos que se dieron después del referéndum de 2008-2009, lo que se establece o lo que continúa, digamos, bajo el reino tiene que ver con la cuestión monetaria, con la cuestión de defensa y con la política exterior. Estamos hablando acá de un partido que puede llegar a formar parte
del gobierno y que estaría a favor de una asociación con Estados Unidos justamente para que garantice, por ejemplo, la defensa, ¿no? Así que es un panorama que podría llegar a cambiar en este contexto en que incluso el propio Donald Trump lo plantea. Para cerrar muy brevemente, me parece que Groenlandia estuvo marcado claramente la campaña por esta cuestión de Trump y se empiezan a ver los efectos de este tipo de disparadores que da Trump. Lo veíamos en Canadá también, donde era un Justin Trudeau que acaba de retirarse con la popularidad en baja, pero que los anuncios de Donald Trump generaron lo contrario, ¿no? Bueno, empezamos a ver algunos efectos. Diría que en el caso de Groenlandia no escapó a esta situación que marcaron decididamente las elecciones, sobre todo viendo lo que puede llegar a pasar. Bien, su tema vamos a seguir analizando, vamos a seguir muy de cerca este presente, pero sobre todo el futuro de Groenlandia. Seguimos recorriendo el mundo, más noticias, aquí están. China y Rusia apoyan el programa nuclear de Irán. Esta decisión se da pese a las advertencias de Estados Unidos, Israel y la Agencia Atómica de la ONU. Los gobiernos de Beijing y Moscú dicen creerle a Teherán cuando afirma que su plan no busca tener armas atómicas. Crisis de combustible en Bolivia. El presidente Luis Arce anunció una serie de medidas para afrontar la escasez que afecta a su país. Entre ellas, el establecimiento del horario continuo, el teletrabajo y las clases virtuales para mitigar el impacto en la población. Italia continúa la vigilia por el Papa. Francisco cumplió este viernes 29 días ingresado en el Hospital Gemelli de Roma por su neumonía bilateral, mostrando un cuadro clínico estable y que se recupera poco a poco, según explicaron fuentes de la Santa Sede.